Continuaremos con la forma de agregar funcionalidades, por ejemplo, aquellas que permiten integrarse con el dispositivo a través de APIs. Las aplicaciones para dispositivos móviles requerirán integrarse con recursos del dispositivo, tanto físicos como lógicos. Bien, en definitiva, GeneXus nos brindará un conjunto de APIs en forma de objetos externos para poder agregar diferentes funcionalidades a la aplicación móvil y en particular para permitir la integración con otras aplicaciones y funcionalidades del dispositivo. Es dentro del módulo GeneXus bajo el nodo References que se encuentran todas las APIs, SDTs y procs que estas APIs requieren. Recordemos lo que ya habíamos dicho al principio del curso cuando creamos de cero la KB. Este módulo, junto con sus submódulos, viene con la KB y todos sus objetos ya están compilados, razón por la cual son read-only. Esto hace que no deban regenerarse cada vez que se hace un build de la aplicación, lo que mejora mucho los tiempos de compilación. Lo mismo va a suceder con los dominios predefinidos. Por otro lado, cualquiera puede desarrollar un módulo con objetos externos, procedimientos, SDTs, para implementar tanto funcionalidades para SD como para web y distribuirlo. De esta manera vamos a poder importar esos módulos distribuidos por terceros y utilizarlos de la misma forma en que utilizaremos las APIs predefinidas, como vamos a ver ahora en un ratito. De esta manera se va a facilitar el trabajo cooperativo. Si echamos un vistazo rápido, vemos que tenemos APIs especiales para SD y otras especiales para web. ¿Sí? Vemos aquí estas de SD y aquí este módulo web. Y otras que van a valer para una y otra plataforma. Por ejemplo, dentro del submódulo Common vemos la API Geolocation. Dentro del submódulo UI, User Interface, tenemos el objeto externo Navigation que nos permitirá mostrar regiones de la pantalla o ocultarlas. Dentro del módulo Social vemos APIs para interoperar con Facebook y con Twitter, así como para compartir información con alguno de los programas instalados en el dispositivo. Como por ejemplo, podemos ver aquí, donde queremos que el usuario pueda compartir a través de alguna de las apps que tiene instaladas la descripción y la fecha de la conferencia que está visualizando. Por ejemplo, puede decidir compartirla por WhatsApp, o Facebook, o Twitter, por mail, etc. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, vamos a agregar un botón Share en la Application Bar de la Section General del Work with the Sessions. Lo estamos viendo aquí. Y programamos el evento asociado llamando al método ShareText ofrecido por la API de nombre Share, que estamos viendo aquí a la izquierda. Vamos a verlo en GeneXus. Antes observemos que como tenemos solamente 3 botones, hay espacio para que aparezcan en la Application Bar y por eso está apareciendo el icono, observemos, de Share. Vamos a verlo entonces, decíamos, en GeneXus y ya en mi dispositivo. Aquí estamos entonces en la Transaction Session, en el Work with for Smart Devices, Section General, del Detail. Vemos aquí el botón de Share. Si vamos a la programación del evento asociado, vemos que está llamando entonces al objeto externo Share, que lo podemos ubicar, como decíamos, bajo el nodo References, submódulo Social. Que si expandimos, aquí encontramos estas 3 APIs, objetos externos. Abramos el Share y vemos que está ofreciendo, primero que es read-only, como decíamos, y que está ofreciendo entonces esos 2 métodos, de los cuales nosotros vamos a usar el primero, ShareText, pasando estos 3 parámetros. Y eso es lo que vemos aquí. Le estamos pasando esos 3 parámetros, llamando directamente a ese método. Vamos a verlo en GeneXus. Yo tengo conectado el dispositivo. Entonces vamos a elegir ver las sessions. Voy a elegir una, por ejemplo esta. Y ahí podemos presionar. Vemos que tenemos una serie de acciones. La primera de las cuales es la acción de share, de compartir. Entonces, si ahora la elijo, vemos que me ofrece todos los programas que tengo instalados para poder compartir la información de esa conferencia. Por otro lado, voy a volver, no voy a compartir, ya aprovechamos y mostramos que también tenemos 2 acciones más que se ofrecen en ese menucito.
Una es para permitir tuitear la información de la conferencia y la otra es para agendar la información de esa conferencia en el calendario de mi dispositivo. Si elijo tweet, vemos que se abre, me ofrece escribir un mensaje directo en Twitter o un tweet. Y vean que ya está abriéndose la aplicación de Twitter con la información de la conferencia que nosotros vamos a ver qué le pasamos. Que va a ser, en este caso, está haciendo la descripción y el hashtag GNexus, además de la hora. Podría tuitear entonces. Y la otra alternativa, decíamos, era utilizar la acción del calendario, de agendar en mi calendario la aplicación, que vean que me está abriendo mi app de calendario, el de mi dispositivo, pasando ya las fechas para agendar esa conferencia y el lugar, etc. Bueno, vamos a ver entonces todo esto, cómo está implementado. Bueno, en el caso de Twitter, decíamos, vemos que ahí agregamos el botón tweet, al que le asociamos el evento tweet post que vemos, y estamos invocando a la API, al objeto externo, Twitter, método tweet. Vemos que tenemos dos posibles métodos para llamar del mismo nombre tweet que van a variar en la cantidad de parámetros que les pasamos. En este caso solamente un parámetro, que es el texto que queremos que aparezca entonces cuando se abra la aplicación de Twitter, para que el usuario pueda ya partir de ese texto o personalizarlo. Y por otro lado, decíamos, teníamos entonces también la API Calendar, que tiene un solo método, el método schedule, que es el que estamos usando en el evento asociado al botón schedule, pasando la información, los parámetros que nos pide el método. Una cosa importante es que tenemos que pasar todos los parámetros y en el orden en el que aparecen en el método. Si hay un parámetro cuyo dato no tenemos, dejamos vacío el lugar para ese parámetro, pero lo escribimos en la propia invocación. Una API que había aparecido anteriormente, pero sobre la que no habíamos reparado, era la API Actions, que permite, entre otras cosas, abstraer la funcionalidad de login, save, cancel, métodos, estos últimos que ya habíamos visto aparecer en los eventos que implementaba automáticamente el pattern work with a nivel del detail, como estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, en el detail de speakers, section general, tenemos los botones update y delete para el modo view y para el edit los save y cancel. Si observamos su programación, vemos que el evento save, que corresponde al caso en el que estamos editando la información de un orador y estamos queriendo grabar esa información en la base de datos, ese evento utiliza el método save de la API Actions. El método save de esta API lo que hace es encapsular la invocación al business component correspondiente, que es el que efectivamente realiza la inserción en la base de datos. Recordemos que eso era un servicio REST, ¿no? Una API que exponía nuestra aplicación. Luego, con el return, se llama el llamador. ¿Por qué en la invocación, podemos preguntarnos, no aparece solo actions.save? ¿Por qué está apareciendo genexus.sd.actions.save? Recordemos que estos son módulos. Y el asunto con los módulos es que los objetos que estén dentro de ellos son visibles dentro del módulo, pero puede haber otros módulos dentro de la misma KB con objetos que reciban el mismo nombre y son otros objetos. Entonces la manera de desambiguar, de decir, bueno, ¿qué objeto externo actions estoy llamando? Si hubiera otros, es a través de la información del caminito de los módulos, ¿sí? Esto, dependiendo de si tenemos entonces otros objetos con ese nombre o no, es que va a ser necesario o no. Por eso nosotros en los casos anteriores, cuando lo tuvimos que usar, programar nosotros directamente, no pusimos todo el camino donde se encuentra el objeto externo calendar, por ejemplo. Llamamos directamente a ese objeto. Bien, también observemos que el evento cancel utiliza el método de igual nombre de la API, ¿sí? Esto se hacía todo en forma predeterminada. Si voy a GNexus, observemos que aquí estamos en la section general del sessions. En la PPT hablábamos de speakers, pero es lo mismo, ¿sí? Vemos que tenemos update y delete para el modo view y para el modo edit teníamos los botones de save y cancel. Y
los eventos se programaban en una única pantalla, podíamos variar. Teníamos 2 layouts diferentes, pero los eventos, la ventana de eventos es la misma. Por eso aquí están programados los 4. ¿Sí? Y vemos cómo están apareciendo entonces lo que mostrábamos en la PPT. Las invocaciones. Por otro lado, vemos este bloque composite en composite, que lo vamos a ver en una clase siguiente, pero que ya podemos adelantar que se trata de un bloque obligatorio toda vez que debamos escribir más de una línea de un comando dentro de un evento en el cliente. Bien. Supongamos ahora que desde el list de speakers queremos que tras insertar un nuevo orador en la base de datos, se lo agregue también como contacto en la aplicación de contactos del dispositivo. Para ello, después de invocar al detail, en modo insert, cuando el usuario presiona entonces aquí para dar por buena toda la información que ingresó, se va a volver a quien lo llamó, que fue el evento asociado a este botón, y lo que queremos es llamar ahí, abrir la aplicación entonces de contactos para ingresar la información del speaker recién ingresado también en esa libreta de contactos. Entonces, tendremos que hacer uso de la API Contacts que viene con GNexus, ese External Object. En particular, usaremos el método addContact para agregar un nuevo contacto. Vemos que vamos a tener que pasarle toda esta serie de parámetros necesarios requeridos por el método. Si no tenemos alguno de los datos, pasamos la cadena vacía y lo invocamos de la manera que decíamos, ¿no? El nombre del objeto, punto y el método. ¿Cómo hacemos para recuperar estos datos? Los datos que debemos pasarle al método para enviarlos a la API. Bueno, recordemos que estamos llamando primero al Work with Devices Speaker Detail en modo insert, cuando estamos posicionados en este objeto. Llamamos entonces a ese panel, el usuario va a ingresar todos los datos y se va a volver. Y tenemos que tener una manera de recuperar entonces los datos ingresados por el usuario para poder pasárselos a la API Contacts. Recordemos que el insert ofrecía 2 opciones. La primera era no pasar ningún parámetro. Y la segunda era pasar un único parámetro del tipo de datos, el business component, asociado al nivel en el que se está queriendo realizar la inserción. Este business component nos permitía inicializar valores en la pantalla a la que estamos invocando. ¿Sí? Recordemos, estamos desde aquí invocando a esta pantalla, entonces enviándole ese business component va a ser este business component de aquí, en este caso. Si antes de enviarlo inicializamos alguno de sus valores, entonces al llamar a esta pantalla, esos valores van a venir inicializados y el usuario va a tener que simplemente insertar los que falten o, por supuesto, modificarlos, ¿no? Y lo otro que va a pasar es que cuando desde esta pantalla se confirme la información y se vuelva a la que lo llamó, entonces que ese business component va a venir cargado, va a volver cargado con toda la información ingresada por el usuario. Y esa es la manera que tenemos de obtener entonces todos los datos que necesitamos pasarle al método addContact. Vamos a verlo ya implementado en GNexus. Vamos a la transacción speaker y decíamos método insert a nivel del list. Vamos a ver el evento. Y aquí es que tenemos programado entonces la invocación, que esta ya venía predefinida, al detail en modo insert. Hemos creado una variable speaker de tipo de datos, el business component speaker. Para no verlo todo hecho, vamos a ver cómo invocamos a una API y a uno de sus métodos y cómo GNexus nos ofrece ayuda para ir ingresando los distintos parámetros. En este caso es contacts, que si lo buscamos dentro del nodo references está aquí. Entonces arrastramos, por ejemplo, si no recordamos exactamente el nombre, y con punto vean que nos ofrece todos los métodos que tiene disponibles ese objeto externo. Y en este caso vamos a elegir addContact. Y vemos cómo nos va ofreciendo información de cada uno de los parámetros que tenemos que insertar en cada oportunidad. El método además nos va a devolver un valor booleano, que podemos utilizarlo para algo o no.
voy a suprimir porque ya está, ya lo hicimos. Y ahora vamos a probar en GeneXus qué es lo que sucede entonces cuando ejecutamos el insert, cuando insertamos un nuevo orador en la aplicación. Vamos entonces a la aplicación en el dispositivo. Vamos a agregar un nuevo orador. Vemos que aparece la pantalla vacía, sin datos. Voy a agregar datos. Me voy a poner a mí como oradora. Cecilia Hernández. Me pide una foto. No voy a... Ahí podría elegir una foto de la galería de imágenes o tomarme una foto. No voy a poner ninguna foto ahora. Vamos a elegir país, que es necesario porque es una clave foránea, si no, no me va a dejar grabar. Y vamos a agregarle solamente teléfono. Este, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa entonces al dar tap en el confirmar. Vemos que está llamando, está abriendo la aplicación de contactos para que yo pueda crear un nuevo contacto. Y vemos que sale, que está saliendo entonces la información que le pasamos con el teléfono. Y si grabamos, se va a grabar esa información, ese contacto en la aplicación. Y además vemos que se agregó, está apareciendo el nuevo orador, bueno, sin foto porque no se la puse, en el list. ¿Sí? Otra API que va a ser muy utilizada es la de nombre Interop, que estamos viendo a la izquierda, que ofrece la interoperabilidad con aplicaciones de mensajería y permiten enviar mensajes por mail o SMS, así como desplegar mensajes al usuario para informarlo de algo o pedirle confirmación, ejecutar videos o audios, etc. En el ejemplo, queremos pedirle al usuario que confirme antes de abrir la aplicación de contactos, que confirme que desea agregar ese orador como contacto, ¿no? Observemos que por lo frecuente que va a ser la utilización del método confirm, no necesitamos escribir interop.confirm. Escribimos directamente el método confirm y ya lo entiende GeneXus de esa manera. Vamos a probarlo en GeneXus. Bueno, y agregamos entonces, después de la invocación al detail y antes de la invocación al método addContact, podemos arrastrar interop. Y elegir el método confirm o, como decíamos, escribir directamente el confirm. Y aquí adentro lo que va es el texto que queremos que se despliegue al usuario. Entonces vamos a probar, vamos a grabar. Si yo estuviera usando Live Editing, directamente podría probar esto directamente en el dispositivo sin necesidad de volver a hacer un run, ¿verdad? Como ahora me quedó deshabilitado, lo voy a hacer. Tenemos unas cuantas APIs más. Por ejemplo, una que nos permite saber si hay conexión con el servidor en un momento dado y el tipo de conexión. Otra, Client Information, para obtener la información del dispositivo que está ejecutando la aplicación, su ID, sistema operativo, versión, lenguaje, tipo de dispositivo. Algunas para lograr la reproducción de audio, listas de reproducción, interactuar con la cámara del dispositivo haciendo que tome una foto o inicie la grabación de un video. Una para interactuar con la biblioteca de fotos y muchas más. Por ejemplo, una muy utilizada hoy para trabajar con la ubicación geográfica. Ya usábamos el dominio semántico geolocation cuando queríamos presentar los restaurantes no como un list estándar, sino como puntos en un mapa. Para ello, habíamos visto, nos alcanzaba con cambiar el tipo de control del grid por SD Maps. En nuestra aplicación tenemos implementado entonces, decíamos, el list de restaurants que corresponde al nodo del word with, donde el grid tiene el control type default. Y por otro lado, vamos a ofrecer al usuario la posibilidad de, eligiendo el tiempo del que dispone para almorzar, mostrarle los restaurantes que se comprometen a brindarle el servicio dentro de ese tiempo. Este es un panel, el que estamos viendo a la derecha, cuyo layout es muy similar al del list del word with, con la diferencia de la manera de mostrar la información del grid, que va a ser como puntos en un mapa, debido a que tenemos el atributo Restaurant Geolocation. Esto lo conseguimos recibiendo por parámetro, en ese panel que decíamos, el tiempo de servicio, en esa variable timing, y filtrando el grid, que se mostrará como SD Maps, de acuerdo al atributo Restaurants
Quickest Service Time, que registra el tiempo máximo en el que el restaurante se compromete a servir al cliente. Si lo vemos en GeneXus, estamos aquí en la transacción restaurant, en el Word With, teníamos en el nodo list, en la action bar, el botón map. Vamos al evento asociado y vemos que hemos programado la invocación. Esto lo vamos a ver más adelante, por ahora no le prestamos atención, las call options. Estamos llamando, es más, lo que podemos hacer es comentarlos incluso, para que no se ejecuten. Lo que vamos a hacer entonces es llamar a este panel, for SD Restaurant Filter, al que le pasamos dos parámetros, timing y OK. Si vamos a ver ese panel, vamos a abrirlo, vamos a abrir el layout primero que nada, vemos que, vamos a las reglas mejor. Vemos que son dos variables, dos parámetros de salida, van a volver cargados al llamador. Si vamos al layout, vemos que el usuario entonces va a ingresar el tiempo máximo del que dispone para almorzar y cuando presione OK, vamos a los eventos, va a cargarse esa variable OK en true, indicando que efectivamente el usuario ingresó un valor y se retorna al llamador y en caso de que presione cancel va a quedar en false y se cancela también retornando al llamador. Bien, entonces si vamos de vuelta a Restaurants, vemos que si el usuario ingresó, no canceló la operación, vamos a invocar entonces a un panel for SD, vamos a abrirlo, Restaurants Map, que como vemos es un grid que tiene la imagen del restaurant image y el nombre del restaurante, va a mostrar esa información. Si vemos sus propiedades, vemos que tenemos en Control Type SD Maps, Location Attribute, Restaurant Geolocation. Veamos en Restaurant su estructura para recordarla. Acá tenemos Restaurant Geolocation y acá tenemos el tiempo en el que el restaurante se compromete a brindar el servicio. Entonces vamos de vuelta para aquí y lo que vamos a ver es que como había recibido por parámetro ese tiempo máximo, si vamos a la sección, al grupo data del grid, vemos que tenemos programadas en las conditions esta condición de aquí, que el tiempo del restaurante tiene que ser menor o igual que el tiempo que envió el usuario. Entonces se van a mostrar solamente, se van a cargar en este grid solamente los restaurantes que cumplan esta condición. Y se van a mostrar como puntos en un mapa. Entonces, si lo vamos a probar en GeneXus, vamos a hacer Run. Vamos a los restaurants. Allí elegimos la opción Map. Vemos que se nos abre este panel intermedio que nos pide el tiempo máximo del que disponemos para almorzar, supongamos 90 minutos, y al dar OK, acá abajo, nos está abriendo ese otro panel mostrándonos como puntos en un mapa los restaurantes que cumplen con la condición deseada. ¿Sí? Bien. Ahora bien, podríamos solamente querer mostrar al usuario los restaurantes que se encuentran a menos de cierta distancia de la localización actual del dispositivo. Allí es donde interviene la API Geolocation, que ofrece métodos para, por ejemplo, obtener la geolocalización actual, para lo cual obviamente va a necesitar el GPS del dispositivo, realizar un tracking del camino que va realizando el dispositivo a lo largo del tiempo, finalizar el tracking, obtener la latitud a partir de una geolocalización o la longitud, así como obtener la distancia entre dos puntos o obtener la dirección, address, a partir de una geolocation o viceversa, configurar alertas de proximidad o obtenerlas, etc. Por tanto, para mostrar solamente los restaurantes a menos de, supongamos, 400 metros de la ubicación actual de nuestro dispositivo, vamos a tener que usar el método getDistance, que estamos viendo allí en la API, y el método getMyLocation. Ambos los vamos a usar en el grid a la hora de filtrar la información que mostramos, en las conditions del grid. ¿Sí? No es ni más ni menos que lo que hace una aplicación para obtener los cajeros automáticos
cercanos al punto donde nos encontramos, como estamos viendo en las pantallas que están apareciendo en la slide. Otra funcionalidad muy utilizada corresponde a las notifications, que pueden enviarse desde el servidor web a los distintos dispositivos que tienen instalada nuestra aplicación móvil, incluso cuando la aplicación no está corriendo. De esta forma, el usuario recibirá la notificación que le envía el servidor y podrá realizar la acción que corresponda, ¿sí? Para ello, entonces, vemos que vamos a tener un módulo Notifications con todas esas APIs que estamos viendo. Hemos presentado solo algunas de las múltiples APIs para Smart Devices que tenemos disponibles y además tengamos en cuenta que podemos trabajar colaborativamente creando nuestros propios módulos y objetos externos y compartiéndolos con la comunidad. Para obtener más información acerca de las APIs que acabamos de mostrar y de las demás que existen, les recomendamos acceder a nuestro wiki. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, Client-Side Events.